nuevamente gracias por estar en nuestro canal Tiempos de Reflexión. Arrancando una semana, la verdad que muy calurosa, una semana con mucha humedad, muchas noticias a nivel nacional e internacional, las cuales iremos desarrollando a lo largo del programa de hoy. Y en esta primera parte del programa hemos decidido traer a un nuevo invitado, un nuevo entrevistado, el cual podríamos decir que es un amigo de la casa. Él se llama Norberto Frigerio, es abogado y bueno, nos va a comentar a continuación un tema el cual me parece sumamente interesante, por lo menos personalmente, y espero que bueno, a todos ustedes los llene de muchas preguntas para que luego podamos hacerles a Norberto. Así que, hola Norberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Una alegría compartir con ustedes. Me parece bueno develar un poco el misterio de mi conversación. Eh, Elegí hablar sobre mi vínculo con María Kodama. He sido amigo, hemos hecho algunos proyectos juntos y me parece que la vida de María Kodama tiene infinitas facetas que deben conversarse, conocerse, describirse. Pero también quiero mostrarles una foto, Ok, porque me parece que esta foto habla de por sí. Esta era también María Kodama, ok, increíble. sonriente, sonriente. Era una persona de gran humor, una persona que disfrutaba muchísimo de la amistad, alguien que no le tenía miedo a nada. Ella siempre decía que nunca se sintió inferior a nada, que no conocía el miedo, que amó su libertad, sobre todo en la aptitud que tenía naturalmente de ser libre para todo. Pero antes de avanzar, quiero recordarles un par de datos que me parece importante tenerlos en Sí, cuenta. por favor, Nació el Norberto. 10 de marzo de 1937. Fue licenciada en literatura, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue escritora, traductora y profesora. Su padre era japonés, ingeniero, y se llamaba Yosaburo Kodama. Su madre, María Antonia Schweitzer, de origen alemán. Abuela católica, conoció a Borges en la década del 60 y lo acompañó hasta su muerte, que fue el 14 de junio de 1986. Me importa hacer este análisis. María vivió 30 años como esposa, compañera, amiga, y 30 años como viuda. Perdón, 37 años como viuda. Me parece que esa síntesis de casi 70 años configuran en sí misma una María Kodama íntegra, ética, entregada al amor de Borges, entregada a la responsabilidad de ser la voz eficiente y permanente de Borges en la humanidad. Ella iba de Manchuria a Chivilcoy, viajaba a Nueva York, a Washington, de ahí volaba a París, de golpe volvía a Suiza, donde mantenían a un departamento, el mismo en donde falleció Borges. María fue incansable en todo. No dormía, apagaba la luz a las 3 de la mañana y uno estaba autorizado a partir de las 8 de edad a hacerle un llamado y ella atendía fresca como si nada. No comía. María tenía ese raro hábito de casi no comer. Tomaba solamente alguna bebida cola, light, lo que sí le ponía todo hielo. María le ponía hielo al té, al café. Inclusive la comida esperaba que se enfriara. Siempre se reía y decía con mucho humor que tenía lengua de gato y que eso le impedía comer las cosas calientes. Eh, Bueno, Trabajé en sí, 3 grandes proyectos con ella. Uno de ellos, esto que llevamos después a Nueva York y a Estados sí, Unidos, a Washington, que se llamó Universo Borgiano. ok. Después hicimos el rescate de la colección privada de los libros de Borges, 2.900 libros que fueron absolutamente rescatados de una biblioteca que estaba ligeramente cuidada, soportaba más atención. Y por último, hicimos una gran muestra
con 5 grandes artistas, Averasturi, Barna, Cornejo, Sarafacio y Besuet, en el Instituto Cervantes de Nueva York. Compartimos con ella 1000 cenas. Yo confieso que cada vez que salíamos a cenar yo sabía que esa noche me acostaba tarde porque María nunca se iba a dormir temprano. Un tema traía el otro, una charla traía la otra, una anécdota traía la otra. Pero en todo caso, lo que cabe recordar de María, que fue tan poco amada por los colegas del mundo de la literatura. Los amigos de Borges nunca la quisieron. Ella creó su propio mito y yo he estado caminando por ella por Buenos Aires y la gente la saludaba, los taxistas le tocaban la bocina, la gente la paraba y se sacaba fotos con ella. María era un ser, un ícono de Buenos Aires cordial, simpático, grato, siempre envuelta en gasas y en telas, pero por sobre todas las cosas con una gran sonrisa. Esta María que yo vuelvo a mostrar acá para que ustedes no se olviden de ella. Gracias por Esta María compartirlo. que sabía de las entregas, tanto hizo que prácticamente María no ha escrito nada, salvo 2 últimos libros, uno de ellos que se llama Relatos, que yo se los muestro acá, Ok, que en realidad fue un acto de amor, porque el ilustrador estaba perdiendo la vista, se enteró, y ella que no quería publicar, le mandó un cuento y se lo ilustró con tanta, mientras iba perdiendo la vista, este ilustrador, Kokosinski, ella le siguió mandando cuentos y él siguió ilustrando hasta que el libro quedó concluido y fue puesto a la crítica y a los ojos del país y del mundo. claro. María quedó subsumida en el universo Borges y asegurando que siempre había sido absolutamente hija única y que sus responsabilidades, su herencia, sus derechos iban a quedar divididos en 2 partes. Uno quedaría a favor de una universidad japonesa y la otra mitad a favor de una universidad norteamericana. Pero ¿qué pasó? María se muere, no sorpresivamente, agonizó largamente durante muchos meses, más aún, hasta el día anterior estuvimos sentados tomando el té en el hotel donde ella estaba residiendo en ese momento por la asistencia que necesitaba. Pero voy a esto. Se muere María y se abre la necesidad de averiguar el testamento y paradójicamente aparecieron 5 sobrinos, hijos de un hermano, del cual ella nunca había dado cuenta, como tampoco dio cuenta de un segundo hermano que también fue parte de su historia. Ok, Los 2 desaparecieron, nunca se habló de ellos en realidad, y nunca se habló de los sobrinos. Tuve el gusto de conocer a algunos de sus sobrinos a raíz después del fallecimiento, y me resultaron encantadores. Todos, su nombre empieza con M, su apellido obviamente es con K, así que todos son MK igual que su tía, a quien veían muy poco, casi ni conocían. Pero acá viene una anécdota que yo te la he cortado a vos en algún momento, Lucas. sí, sí, sí. La decisión de enterrarla a María en un cementerio privado fue totalmente azaroso, no Mm, había dónde enterrarla. Una amiga facilitó un espacio y se la enterró en la parcela X. Y lo paradójico viene acá. El hermano que vivía en Quilmes y que había muerto hace ya 6 años está enterrado en el mismo cementerio y en la misma parcela. Casi tocan cabeza con cabeza su hermano y María. Cosas que no dejan de sorprendernos y de pensar que a veces el diablo mete la cola o Dios hace milagros. No sé cuál de las 2 cosas. Su gran sueño era viajar a Marte. Lo tenía desde los 5 años. Soñaba siempre con ese El mundo fuera de infatigable la sueño que le Tierra. acompañaba. ¿Perdón? No, no, con esto lo que estás mencionando, Norvis, que ella, su sueño era viajar para Marte, Así es. tal vez estaba conectado, le interesaba lo que era el universo.
ella aseguraba que ella nunca festejaba, mejor dicho, nunca recordaba la fecha de las muertes, siempre celebraba los nacimientos. Dice que era una tradición japonesa y que ella la respetaba. De hecho, se celebraba en la fundación que ella dirigía, se celebraba el nacimiento de Borges, nunca se lo recordó en su fallecimiento. Pero María tenía la imagen de que la muerte era un gran mar y que ahí estaba esperando a Borges y que se iban a encontrar, que ese era su destino final, volver a encontrarse con él. Celebraba el humor, amaba a los Beatles y le gustaba mucho el teatro under que circula alrededor de la calle Corrientes y de Buenos Aires. María era una amiga sólida, pero había que ganarse su confianza. No se entregaba por una charla simpática o un momento de ocasional alegría. Ella era rigurosa en cuanto a entender que la ética, los principios morales, la conducta, eran inclaudicables en su modelo de vida y en su estilo. Con María no había espacio para ninguna equivocación. Era de una rectitud rigurosa, de una ética implacable y a su vez de una modestia infinita, porque era absolutamente discreta, sobria, austera, y por demás celosa de su responsabilidad. Ella no creía que su vida pasaba solo por ella, sino que tenía responsabilidades. Y de hecho, por 67 años, como les conté, 30 de viuda y 30 de casada y 37 de viuda, 67 años, casi 70 años, dedicó su vida no solo a cuidarlo a Borges en su vida, sino también honrarlo y promoverlo en su muerte y en su producción. La totalidad de sus derechos están en Random House, y nada, están en manos hoy de sus herederos, que tienen todavía algunas obligaciones judiciales que resolver, sin perjuicio de que son los únicos herederos que se harán cargo, pasado los trámites judiciales que pudieran restar, de la vida física, de los bienes, de los recuerdos, de las condecoraciones, de la fundación y de todo lo que resta de Borges y de María Kodama. Porque en este modelo la vida de María Kodama de alguna manera absorbe al modelo Kodama, perdón, al modelo Borges. Kodama se absorbe a Borges y la sucesión hoy es Kodama, no es Borges. Claro. Ese es un detalle que me parece por demás interesante, no solo desde lo jurídico, sino también desde lo conceptual. De hecho, los familiares de Borges todos han hecho algún reclamo, pero la realidad y la verdad única es que los herederos son los que vienen por la rama Kodama, que son estos 5 sobrinos habidos de este hermano que no existió para los conocidos nunca, porque ella siempre decía, y lo recordaba con Alina Diaconú, una conocida escritora también, que eran las 2 hijas únicas que tenía el universo literario de Buenos Aires. Y ahora, Norbert, permitime hacerte una pregunta trasladándote ¿Cómo no? a lo que Dale. fueron los orígenes de esa amistad. ¿Cómo fueron esos inicios entre tu amistad, entre María Kodama y vos? ¿Tuvieron buena química desde el principio? ¿Se fue construyendo con el tiempo? Mira, lo primero que sucedió fue que nosotros, con un grupo de amigos, estos pintores que te dije, nos habíamos enterado que ella estaba queriendo rescatar y restaurar y ordenar la biblioteca particular privada de Borges, que eran 2.900 ejemplares que habían formado parte de la colección de su abuela y de su padre y de su madre. Lo asumimos, tuvimos un compañero de ruta, que fue el Banco Ciudad en su momento, y en el término de 1 año y medio, casi 2 años, eso quedó sellado y perfecto, en estado impecable. Durante esos 2 años charlamos, trabajamos, construimos este segundo paso que era
hacer este otro libro que se llamó Universo Orgiano, y de a poco fuimos construyendo, viajamos a Estados Unidos un par de veces, llevamos la muestra, llevamos el libro, y el tiempo fue construyendo confianza, simpatía, amistad. Ahora yo siempre digo, en ella vivían dos, claramente, una geisha y un samurái, porque más vale que no la encontraras una tarde cruzada o una noche, porque era implacable en el castigo que podía someterte si algo la disgustaba o la enojaba, con derecho, no digo que era arbitraria, pero así fuimos construyendo durante una década larga la amistad, la confianza y por sobre todas las cosas, eh, la mutua aceptación del uno del otro en cuanto a los modelos de trabajo. Ella decía sí y le decías, María, mira, me acaban de avisar el 28 de febrero a las 3 de la tarde, ¿vos podés estar en San Nicolás? Sí. El 28 de febrero, ¿vos podés estar en Manchuria, por ejemplo? Y ella decía sí. Si ella decía sí, te aseguro que ella se encargaba de coordinar los viajes, la salida, las entradas para cumplir con ambos, Obligación. con ambas citas. Sí. No le tenía miedo a pasarse 24 horas de ida un día para llegar a Asia y 24 de vuelta. Amaba Japón, fue condecorada por el emperador, y fue reconocida como una distinguidísima ciudadana ilustre de Japón, sin perjuicio de haber nacido, por cierto, en Buenos Aires. Pero fue una amistad trabajada, y querible y querida, de mucha confianza mutua. Yo es lo que rescataría, que es lo que hoy extraño cuando a veces me dan ganas de agarrar el teléfono y escucharla. Claro, sí, es cierto. Creo que por todos los casi una década de amistad que tuvieron, se nota en tus palabras el sentimiento sincero que mencionás y que se hace ver más allá de la pantalla a cada uno de los espectadores, que bueno, se generó en relación a la relación de ustedes. Yo quería preguntarte si en esa casi década de amistad que tuvieron entre ustedes, si, no sé, en algún momento te comentó cuál era su mayor preocupación, eh, cómo le gustaría a ella ser recordada, qué tanto le afectaba tal vez la crítica, cómo lidiaba con todas esas cosas. Mira, ella algo no le tenía miedo, que era la muerte. No creía en la muerte como un hecho final. Ok, En la eternidad estaba la vida también y la vida con los seres queridos. Por eso estaba segura que su reencuentro con Borges estaba escrito. Eh, Era absolutamente serena y audaz en reflexionar sobre cualquier tema. No había tema que le diera pudor, miedo. digamos, claro. Y era realmente de una solidez a pesar de la fragilidad de su cuerpo, sobre todo sus últimos 2 años, donde ella tuvo una larga agonía y fue un deterioro. Ella era de por sí delgadísima, pero bueno, terminó no sé con cuántos kilos menos. Siempre fue de una fortaleza interior admirable y además de una seguridad en lo que sabía que debía ser y lo que no iba a ser nunca, ni por dinero, ni por ningún bien material. En eso María era envidiable, ejemplar y única, única. Me parece que es la mejor manera de recordarla. Al lado de Borges, feliz. Encontré esta otra foto, A verla. no sé si se alcanza a ver con claridad. Sí, 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 se ve. ¿Qué nos podés comentar de esa foto? Estas fotos son del diario La Nación y esta otra que fue una de las últimas, con sus adicionales anteojos. Y lo más gracioso que para no parecer tan formal, tenía una cartera con forma de dinosaurio en la mano.
muy simpático el dinosaurio que era cartera. Creo que lo había comprado en Manchuria, en un último viaje que ella hizo, en el año, en el 19, antes de la pandemia. Claro, tenía que tener algún objeto disruptivo. Absolutamente. Pero ella no era una provocadora por esencia, era una, una gran, una gran eh, desgustadora de la palabra, la reflexión, el cine, el teatro, la literatura, por cierto, y todas las lecturas. Este, y trabajaba muy puntualmente los infinitos eventos que tenía en academias, universidades, colegios, lugares privados donde ella daba conferencias. Ella no se repetía, ella recreaba y trabajaba e iba con su carpeta, su papel, y impecable en su persona, impecable su carpeta, impecable su texto, tanto como su dicción, ¿no? María era de una dicción fantástica, lo hiciera en inglés o lo hiciera en castellano. Y el único sueño sí, que me parece que quedó sin resolver era en que su deseo final era que fuera enterrada al lado de Borges en Ginebra. mm, Y creo que eso no parecería estar en camino de ser cumplido. Por lo menos hoy por hoy no veo este, posibilidades de que suceda, ni tengo claro, información de que pueda ocurrir. Ella no es que no quería Buenos Aires, quería estar al lado de Borges. claro. Borges eligió Ginebra, quedó en Ginebra, y ella aspiraba a estar al lado de él, abajo de un árbol que florece cada 2 años, los años impares. No recuerdo el nombre, pero es un árbol curiosamente en la botánica extraña porque cada 2 años florece y solo son los años en que son impares. Impares, claro. Igual, por lo que nos estás mencionando respecto a la personalidad de ella, el hecho de pensar en reencontrarse luego de la muerte con tal vez la persona a la cual ella más amó, y es- pretender también estar juntos en el mismo cementerio en Ginebra, habla sobre una persona muy romántica. ¿Vos pudiste corroborar ese sentimiento en ella? En realidad, si yo evoco por los recuerdos y las charlas, no era una pareja convencional. Los dos eran de fuerte personalidad, se trataban de usted María, usted Borges, se decían, Ok, este, pero disfrutaban mucho, por ejemplo, de hacer traducciones, de hacer viajes, su famoso viaje este, en globo por la Capadocia, eh, recorrer otras tierras. Ella sí le tomaba el dictado cuando él tenía una inspiración y le pedía, pero después le volvía a pedir que le hiciera y volvía a corregir. Era bastante exigente Borges en cuanto a que corregir lo corregido tantas veces hasta que María se cansaba y le decía, ya se fue al editor. Bueno, lo veremos en el libro final, decía Borges. bueno, en cierta forma uno complementaba al otro. Absolutamente, absolutamente. Pero los dos tenían códigos que compartían en profundidad, Por ejemplo, sobre todo teniendo en cuenta que ella cuando lo conoce tenía 17 años, claro, está bien, no jovencita. fueron pareja desde el principio, pero después cuando empezó a viajar y a salir, ya se conformó como pareja y bueno, terminaron casados. Este, eh, Evidentemente ha habido una historia, llamale amor, llamale una inquebrantable asociación afectiva que los llevó a vivir tanto en la vida como en la muerte juntos, ¿no? Claro, sí, además que en la etapa tal vez más compleja de Borges, ella también fue, entiendo que un pilar fundamental, y Sí. ahora entiendo Él también, resolvió viajar desde Buenos Aires porque sentía que se le acababa la vida. claro, Fue a Ginebra, por eso
Su médico le había dicho que no viajara, él resolvió viajar, empeoró su salud, que ya estaba deteriorada, y terminó un par de meses después, y había ya manifestado el deseo de en qué cementerio ser enterrado. Y un vecino de la casa donde él vivía fue el que hizo los trámites y eligieron ese cementerio que está reservado como para grandes e ilustrados suizos originales. Creo que es de los pocos muertos que están enterrados ahí que no son de origen suizo. Qué extraño, porque no sé, sinceramente desconozco si la literatura de Borges llegó a Suiza. De lo contrario, la verdad que Está en 80 y pico de países, él sí, estudió, vivió y volaba todos los años, tenían un departamento en Ginebra. claro. Lo mantuvo hasta que murió María, estaba en Ginebra. Mucho de la correspondencia, ropa, recuerdos, condecoraciones, material personal de Borges, estuvo ahí hasta que murió María. Imagínate, lo conservó 37 años. Claro, sí, sí, prácticamente una vida. No era propiedad de ellos, alquilaban. Más allá de eso, el hecho de que te conozcan en 89 países teniendo una lengua la cual ellos desconocen, ya bueno, sienta un gran precedente que bueno, enaltece cada vez más la figura de él. Eh, traye- Absolutamente. Además, él sufrió mucho en la Argentina, es justo decirlo. ok, Fue sí, por mimado, favor, también fue reconocido, pero pasó décadas horribles acá. en relación a las críticas de sus libros o... No las críticas, la política Ok, fue muy cruel con él cuando en su momento este, lo mandaron a hacer tareas muy domésticas adentro de una biblioteca y lo ofendieron. Y él reconocía que la Argentina tenía una faceta también muy criticable y muy poco fácil de vivir. claro. De hecho, seguimos nosotros siendo testigos de lo mismo. No es fácil vivir en la Argentina. Y trayéndote nuevamente a María, de las millones de anécdotas que pueden tener entre ustedes juntos, ¿cuál fue la que más te marcó? Y una pregunta más, ¿qué enseñanza te dejó ella en tu vida? ¿Cuál fue el valor que más te marcó que digas, esto lo aprendí en los años Una que... especie de definición me dio. Un día que estábamos charlando me dice, yo soy Nintai. Es como Nintai, una categoría de persona sí, que tiene estas virtudes: paciencia, perseverancia, no es infatigable, serenidad y un tránsito por el tiempo muy, muy distendido. bueno, Te repito, paciencia, perseverancia, serenidad, serenidad sí. y tiempo. No, la No verdad, diría que son virtudes que se ven muy a menudo. no, por el contrario, por el contrario. Hoy en día vivimos en una sociedad la cual, bueno, pareciera que todo tiene que ser ya, todo tiene que ser inmediato y por lo general la vida requiere de ciertos Y procesos. siempre corriendo. Exactamente, exactamente. No, no paramos a ver tal vez estos detalles que parecen tan obvios, pero a simple vista no, no sé si son tan obvios. Pero la verdad que increíble todo lo que viviste junto a ella. Y ahora te doy vuelta la pregunta. No sé si ella en algún momento te lo mencionó, tal vez es muy complicado lo que te voy a preguntar, pero ¿qué crees que vos le enseñaste a ella? ¿Qué le transmitiste de tu esencia? Es difícil lo que me Sí, preguntás la porque verdad toca... que sí. Yo creo que en todo caso ella percibió mi lealtad. Ok. No quiero hablar de ninguna otra virtud que pudiera tener. Fui leal, Bueno, fui no leal. es poca cosa. Y creo que ella lo percibió. Supongo que alguna vez me debe haber puesto a prueba, pero siempre habrá advertido que fui leal y eso le aseguró
mi credibilidad, mi confianza, sin perjuicio que tenía profesionales que la asistían, Sí, desde ya. de su mayor confianza. No lo hice yo como abogado, por cierto, lo hice como amigo y desde otro lugar. Pero este, María tenía por la lealtad una gran admiración. Y no es poca cosa, y no es poca cosa. La verdad que es importante y lo mismo, son cuestiones que se van trabajando y construyendo con el día a día. Antes de pasar a las preguntas de la gente, me gustaría darle la palabra a Mariano para que bueno, pueda hacerte también él una Dale. pregunta. Agradecerle también porque estuvo en la parte operativa, en lo que es el detrás de escena, así que bueno, fue importante también Es para... cierto. Mariano ha sido un artífice Sí, entre la técnica y yo. ahí te está escuchando, Norvis. Hice magia y pude Hola lograr Mariano, ¿cómo estás? escuchar todo con el celular. No me pude meter antes porque no pude escuchar todo, así que no sabía en qué si iba a preguntar algo que ya acabas de mencionar. Así que voy a tratar de hacer preguntas ingeniosas. La última vez que la viste, Pregunta lo ¿sabías que que iba a ser la quieras. última vez que la ibas a ver? Pensé que podía ser la anteúltima porque realmente estaba en un estado casi de agonía, a pesar de que estuvo sentada tomando el té. Yo preservo una foto con ella tomando el té y otros amigos, en la sala en una especie de jardín que tenía el hotel donde ella se hospedaba. Agonizaba, estaba ya quebradiza, casi no caminaba, pero tenía una autonomía interna que la hacía fortísima, fortísima. Muy bien. ¿Y la última charla que tuviste con ella, la recordás? No es necesario que menciones qué dijeron, pero... No, era una linda tarde, eh, era una linda tarde y había amigos que pasaban, entiendo que era domingo, pasaban y charlaban un rato, se quedaban y se iban para no fatigarla. Yo no sé, me parece que tuvo también algo de despedida, mirándolo ahora a la distancia, no sé si sin saberlo o sabiéndolo o intuyéndolo, fue como un encuentro de sus amigos muy cercanos. No necesariamente yo, otros que fueron también y que estaban. La foto lo da testimonio de eso. Sí. Hablando un poco de Borges, ¿cuál es el libro que más le gustó a usted y a ella? Ella siempre hablaba de las ruinas circulares. Siempre decía que si alguna vez ella tuviera que quemar toda la biblioteca de Borges y solo rescatar uno, el único que rescataría eran las ruinas circulares. Lo repitió reiteradamente. Que es un libro que escribió en muy poco tiempo, Borges. Dice que fue como que el libro le brotaba de la sangre. Él cuenta la anécdota y que tenía que volver a su casa a escribir, a escribir, a escribir, que había algo superior como que le estaba dictando ese argumento que no podía, era irrefrenable. Sí, Si no eso me pasa. equivoco, creo que lo Yo, escribió en un par de días, en 8 o 9 días escribió el libro. Y paradójicamente lo hizo en una casa vecina a donde está instalada hoy la Fundación Jorge Luis Borges. A la sazón después, la vida dio que apareciera la fundación al lado, pero esa era la casa, la de al lado, donde él escribió las ruinas circulares. qué buena historia. Yo por lo general dibujo y soy un poco artista y esas cosas cuando estás haciendo un proyecto que te llama mucho y no puedes detener en dibujar o hacer ese instinto de no si parás no lo puedes seguir, creo que eso es lo que a él le pasó haciendo ese libro. Iba a preguntar... Sí, es una buena reflexión también porque, a ver, a veces también la vida de los artistas, como pasa también con los pintores, que a veces terminan siendo reconocidos después de muertos. Hay un montón
pintores que son hoy en día súper... En el caso de Borges, discúlpame que te interrumpa, Sí, en el caso de Borges, Borges fue reconocido en vida también, ¿eh? sí, sí, Muchísimos países le entregaron las grandes condecoraciones y los grandes reconocimientos y universidades. Eh, Está bien, tampoco murió tan joven, tenía 86, creo. lógico, sí, Digamos, no es que se fue en el anonimato, él había ya publicado muchos libros, dado infinidad de conferencias, fue un gran trabajador de la literatura, pero la longevidad lo ayudó también a que su obra fuera conocida y él acompañado y mimado, por ahí más en Europa o en Asia, que en su propio país, ¿no? claro. Sí, 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 desde ya fue la verdad que, no sé, un personaje, es un baluarte argentino muy importante, muy rico en cuanto a cultura, en cuanto a las enseñanzas que transmitía en cada uno de sus libros. Y sí, creo que el hecho de su longevidad, más allá del talento natural que él tenía, lo hicieron trascender a lo largo de toda la historia. A diferencia tal vez de, no sé, pintores que hoy en día, bueno, son renombrados y que en su época contemporánea no eran tan conocidos. Creo que Borges, la verdad que es una de las figuras argentinas En que... estas cosas la mejor medida es el tiempo, Sí, exactamente, esperar y ver qué pasa. Hay exactamente. cosas que se las consumen en la vida y hay otras cosas que no hay nada que lo destruya. Yo creo que lo de Borges tiene la eternidad de lo indestructible, de lo que tiene valor y va a tener valor de acá al futuro como de acá a los últimos 100 años para atrás, ¿no? Exactamente. Y quería hacerte un comentario, Norvis, de una pregunta que nos hicieron por el chat, eh, con tus palabras, para la gente que no conoce a María Kodama y vos que estuviste compartiendo una década junto a ella, ¿cómo podrías comentarle a las personas que tal vez no la conocen? Mira, la pregunta creo que no tiene ninguna respuesta. Yo creo que tienen que, sobre todo, indagar. Google sigue siendo una buena compañía. Leer algunos libros de ella, que son pocos, tratar de encontrar alguna conferencia. Ella acompañó a Borges haciendo algún prólogo de sus libros, una antología de él. Tiene un prólogo de María Kodama. Pero te digo, es un personaje que ha quedado en las notas periodísticas también reflejada su personalidad, pero es bastante evanescente esta historia. No va a ser fácil, si no es por el recuerdo o la oralidad de un comentario sobre otro, me parece que creo que alguien va a aparecer y va a escribir historias sobre María, seguro, seguro. Sí, desde Hay ya. algunos libros de ella, Oh, este, claro. pero bueno, me parece que lo hecho es muy pequeño al lado de la grandiosidad de su persona. Sí, 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 desde ya. ¿Querés hacer alguna pregunta, María? Mm, ¿Sabes si María ayudó en algunos libros o dando ideas o una cosa así? Qué pregunta rara, ¿no? Tengo la intención de que él le daba siempre la lectura de sus borradores, no el libro terminado, porque me parece que Borges nunca terminaba los libros, como que de golpe se iban haciendo y él le iba entregando, y a veces aceptaba alguna sugerencia, conversaban sobre el tema, pero no me consta que ella haya intervenido en situaciones de tanta profundidad. Creo que fue una colaboradora y una compañera de la vida. Y creo que muchas veces deben haber hablado de algún personaje, de alguna historia que se estaba gestando o desarrollando. Pero me parece que en eso Borges tenía ya su propia identidad, su propia marca, su propio modelo, y ella acompañaba desde un lugar respetuoso.
claro. como lo era ella, no era invasiva, no era, era firme, muy firme. Claro, claro. Bueno, Norvis, podríamos tenerte una hora más, ya creo que estamos haciendo No, una... pero sería un castigo, Sí, creo, no, para los pobres. en absoluto, creo que ya estamos abusando de el tiempo que No, nos... no, no, nada de eso. Soy yo el que agradezco, soy yo el que les, les reitero mi gratitud por el tiempo que me dispusieron y estoy a órdenes para acompañarlos en cualquier proyecto que necesiten. Les mando un cariño, un abrazo, un saludo y que tengan una feliz noche. Chau, chau. Gracias de Chao. corazón, Norvis, por estar este rato junto a nosotros. Te agradezco nuevamente por el hecho de haberte sumado a el stream y bueno, despedirlo, Y a gente. Mariano, que hizo magia con la tecnología. Bueno, Marian hace magia constantemente con cada programa, es una parte muy indispensable y lo que es el detrás de escena es solamente para gente que entiende sobre tecnología y demás. Así que, Hago lo que puedo y está todo pegado con cinta y chicles. así que Un gracias, abrazo. Chau, gracias chau. Norvis, nos vemos. Y bueno, gente, Chau. despedimos a Norberto Frigerio, una figura también muy, muy importante en nuestro país, personalmente un amigo. Y bueno, vaya tema el que hoy él estuvo exponiendo, que fue la historia de vida de María Kodama y Borges. Dos personas las cuales entiendo que van a trascender a lo largo de la historia argentina. Creo que muy pocas personas tienen ese don divino de trascender a lo largo del tiempo, tienen ese don de impactar de distintas maneras en lo que es las distintas culturas de cada país. Tengamos en cuenta, como mencionaba Norberto, que Borges, cada uno de sus libros fue replicado en 89 países y eso la verdad que es un mérito increíble. Así que los invito de cierta forma y muy respetuosamente a que aquellas personas las cuales no tengan tal vez mucho conocimiento sobre la vida de María Kodama, al igual que la vida de Borges, que traten en la medida de lo posible de investigar un poco. Norberto sugería Google, creo que es una buena fuente para poder empezar y me parece también sano el hecho de hacer una lectura de libros que enriquecen a nuestro cerebro. Y además que, como todo libro, como todo buen libro, siempre termina siendo una excelente compañía. A veces, no sé, trasladándolo más a la actualidad, estamos tan pegados con nuestros celulares o con la computadora o la tablet, que tal vez estamos empezando a dejar de lado lo que es agarrar un libro físico, sentarse en un parque, sentarse frente al río y leer algo que nos enriquezca. Creo que tendríamos que volver a esas bases. La lectura es poderosísima, eh, nos organiza la cabeza, nos da vocabulario y entre otras tantas cosas. Y nos permite también socializar y empezar de cierta manera a compartir, no sé, distintas críticas con libros, a dejar alguna que otra reseña. Así que los invito con mucho respeto a que, bueno, como las preguntas que nos estuvieron haciendo, la gente que desconozca a María Kodama y a Borges, tómense en el tiempo, 5 o 10 minutos por día de investigar a cada uno de estos exponentes increíbles que tuvo nuestro país y a nutrirse, si les interesa,
respecto a esa literatura. Así que, bueno, ahora volviendo a la dinámica normal del programa, vamos a pasar a conversar sobre lo que fueron las noticias el día de hoy. Mariam, Buenas. ¿cómo estás? ¿Te puedes sacar los...? Ah, ¿ya estamos? Pensé que tenía que seguir hablando acá. Bueno, gente, disculpen, estamos aprendiendo sobre la marcha. Como cada lunes, ya saben ustedes, les trasladamos lo que serían las noticias nacionales, luego las internacionales. Y bueno, hubo la verdad que hoy principalmente muchas noticias las cuales estuvieron generando como cierto ruido a nivel país y bueno, después iremos a las noticias internacionales. Para comenzar, un hecho la verdad que muy complejo, relacionado tal vez a lo que vos me comentaste hace unos días, que nada, empezaste a ver nuevamente lo que es la serie esta Adolescencia. Acá en Argentina detuvieron a un niño de 16 años investigado por el FBI. No sé cómo habrá sido que conectaron esos lazos. El FBI le avisó a nuestras autoridades, la Policía Federal fue al domicilio, irrumpió y bueno, se llevaron detenido a un niño de 16 años, el cual, escucha esto porque es la verdad que muy fuerte, el cual tenía pensado y escrito en un cuaderno llevar adelante un plan para irrumpir en su colegio con réplicas de armas. Y había como una carta de despedida hacia la familia, en el cual, bueno, le decía a los padres cómo quería que dispersen sus cenizas y demás. Y creo que también eh, tenía como preparado para hacer 2 molotov. Ujú. El punto es, ¿qué está sucediendo con un niño, porque es un niño de 16 años, para querer llevar adelante una masacre en su colegio? Vos veías las réplicas de las armas y tenía grabado esvásticas. ¿Qué tipo de armas? ¿Armas grandes, chiquitas? Eran ¿Todo pistolas? pistolas, revólver, tipo ametralladoras. Tenía un montón de réplicas, un montón. Tenía pasamontañas ¿En dónde era esto? en Capital Federal. Ah, mirá. Andás a ver dónde sacó tantas armas. Y tanta plata. ¿Es de una familia adinerada? No se sabe, no se sabe, teniendo en cuenta que hay un menor de por medio, no van a dar mucha información. Habrá comprado... O sea, se metió el FBI, o sea que... El FBI alertó a las autoridades de Argentina, o sea, Entonces lo que yo deduzco es que sí, habrá comprado... El FBI ve muchas cosas por la Deep Web. Y viste que está últimamente en medio de moda eso, lo de la Deep Web. Por el Dross y todo eso. Habrá comprado armas por ahí. Habrá buscado información de hacer molotov, hacer bombas, armas, cómo funcionan. Y ellos siempre están en búsqueda de cosas así, por cuestión de, por si alguien quiere hacer un atentado, o bombardeo, lo que sea. claro. Y ya que el FBI ahora tiene un convenio con Argentina, como habrán dicho que bueno, es por acá, bueno, vamos a ayudar por si sea necesario. Andás a ver si ven cosas así en otros países y lo ignoran, yo qué sé, tal vez verán Y que se meten en España a buscar es un cómo buen se usan punto lo que bombas y acabas cosas de así. marcar, pero también, no sé, me da la pauta de qué chico que es el mundo, porque desde el hemisferio norte pueden controlar algo tranquilamente desde el hemisferio sur, donde estamos nosotros. Ellos
no es una inteligencia artificial, pero tienen un sistema que busca gente que pone palabras en específico en Este internet. tipo de patrones. Sí, cuando pones bombas, armas o cierto tipo de cómo hacer tal, cómo hacer esto, a ellos les salta, investigan un poco, si es alguien que no tiene antecedentes o tienen como un sistema para ver. Habrán visto que habrán hecho información, habrán buscado de dónde es Claro. y habrán descubierto, no sé, que estaba Sí, conectado. tenían toda la información muy precisa, muy precisa. Se habrán metido a la computadora, habrán visto que la computadora estaba conectada a un, no sé, un Twitter, a un Instagram y vieron que era de un chico y bueno, habrán avanzado mediante sus, no sé, detectives que habrán deducido que era. Informado luego. Ahora, el punto está en qué sucede en la cabeza de nuestros jóvenes para querer llevar adelante un hecho de tan connotación pero súper negativa. Tengamos en cuenta que, a ver, resulta hasta, no sé, chistoso porque muchos de estos acontecimientos brutales fueron perpetuados en Estados Unidos, Sí. donde vemos niños en más de una ocasión que entran con fusiles, con ametralladoras o pistolas y generan un caos brutal en las escuelas. Creo, por lo que estuve conversando, que hoy en día las escuelas, las propias aulas tienen como cierres antipánico Y ante tienen este tipo de... cierres y bloqueos de puertas Sí, del lado exactamente, interno. exactamente. Pero, ¿qué está pasando con nuestros niños? ¿Cómo una criatura, ya entrando tal vez en la adultez, es un adolescente, qué está sucediendo para que escriba notas despidiéndose de la familia, para que escriba notas dejando un itinerario de cómo va a llevar a cabo su plan? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad, el cual estamos, bueno, llegando a estos extremos, los cuales tendría que generarnos cierta preocupación? Andás a ver, habrá buscado algo en internet que le dio la idea de que tenía que ser una masacre. Es Claro, que llegar a ese tipo de puntos es raro ver que, o sea, es muy raro ver acá en Argentina ese tipo de pensamientos eh, de inmolación y ha pasado el muchacho este de Carmen de Patagones, ¿te acordás? El famoso que le hacían bullying, pan triste, sí, que agarró un arma, mató no sé a cuántos compañeritos del colegio. O sea, son como hechos aislados, no sucede habitualmente. claro, es muy raro que pase por eso. Y no nos olvidemos, No es como Estados Unidos que pasa una vez cada 2 semanas. claro, y no nos olvidemos, hace unos programas, eh, tratando de hilvanar con esta lamentable noticia, hubo también una niña en Córdoba, ¿te acordás? Que ingresó con el arma del padre que era comisario, que la Ah, terminaron reduciendo a la policía sin que haya ningún herido. O sea, se está repitiendo. sí, sí, obvio. O sea, lo bueno es que es muy raro que se vea, muy raro. Y al ser tan pocos eventos es más fácil ir solucionando esto hasta esperar a que pase, no sé, un 20-30% más de lo habitual. Claro. Es Yo, preferible. a colación de lo que está planteando Mariano, creo que sería tal vez lo más fácil, creo que sería tal vez, no sé, el camino más corto, es decir, la culpa es de los padres, son responsables por esas actitudes del niño. Eh, Desde mi perspectiva voy a tratar de ir más allá de ese tal vez comentario banal, el hecho de responsabilizar a alguien por el solo hecho de ser
padre de, y respetar también este momento familiar que está atravesando esa familia. Yo también te dije que es culpa de los profesores, que ellos también podrían estar al tanto de lo que pasa. Claro, yo lo que es cierto, y ya lo hemos hablado, tenés razón. No es tan difícil. Un profesor va a un alumno y dice, che, ¿hay alguien que esté siendo molestado? O que... Cuando preguntas cosas así te responden. Los aislás, agarrás a un alumno, lo aislás para que sepa que nadie está escuchando y le preguntas, ¿hay alguien que está siendo molestado? O viste que algo pasa en algún... Sí, tal vez no. Claro, evidenciar este tipo de situaciones. Sí, preguntar por si las dudas, no esperar hasta que pase un accidente para después preguntarse qué hicimos. Claro, que hicimos mal. Desde mi perspectiva, yo creo que nosotros no tenemos hijos, pero bueno, el día que cada uno forme su familia, bueno, va a tener todas estas herramientas, las cuales va a poder llevar adelante con sus respectivas parejas. Desde tal vez nuestra óptica de no saber o entender lo que es criar a un niño, lo que es criar a un adolescente, tal vez resulta fácil opinar. Por eso voy a tratar de expresarme con mucho respeto por lo que debe estar sintiendo hoy en día esa familia. Yo creo que en situaciones, por ejemplo, como estas, las que se presentó hoy en todos los medios de comunicación, creo que es un buen llamado de atención para cada padre de charlar más con sus hijos, de uno entiende que a veces la vorágine del trabajo o de otras rutinas te ocupa mucho, pero muchísimo del día. Más allá de eso, hay que entender también que hay una vida que está creciendo, hay una vida la cual necesita ser acompañada y tal vez escuchada. No sé qué estaría atravesando esa criatura. 16 años es una criatura, lo comparo con mi edad y es un niño. Pero siento que tal vez está faltando mayor comunicación entre adultos y niños, ya sea padres, colegio, club u otra actividad la cual, no sé, cada niño desarrolla. Yo creo que el diálogo ante cualquier, no sé, situación de la vida es sumamente constructivo. Creo que una palabra a tiempo previene un montón de tal vez situaciones o desarrollos complejos. Y no solamente eso, el hecho de entender también que hoy en día cualquier persona puede estar de este lado de la cámara, decir una barbaridad y no llegamos a dimensionar que este contenido después puede ser reproducido por un niño, por una niña, por alguna persona a la cual está atravesando una situación compleja y nuestro cerebro es como una esponja y a veces tal vez le resulta más atractivo, no sé, conocimiento que no sea muy útil y bueno, después terminan sucediendo este tipo de situaciones, la verdad que son sumamente lamentables eh, para la sociedad y específicamente para la familia. Ujú. ¿Qué opinas vos? Lo que opino yo, bueno, ya lo sabés, ya cuando hablamos sobre el bullying y todo eso, Sí, eh, solo estaría repitiendo lo que ya mencioné una vez, pero estas cosas se pueden solucionar fácil. También, bueno, la familia tiene que tener una confianza entre ellos para lograr una comunicación clara y ver que si alguien está pasando algo
lo hables. Forjar vínculos más fuertes. Sí. Claro. Y, a ver, tal vez suena un disparate, pero como padres, ver también cómo está la habitación de cada uno de nuestros hijos, ver si esconde algo, si reserva algo que no quiera exponer a la vista de su familia, preguntarle por qué adopta ese comportamiento, siempre con palabras que sean constructivas, con un diálogo tal vez proactivo que ayude a forjar esa confianza. Yo lo que haría en este preciso momento, porque estaba pensando, ponés que la inteligencia artificial esté conectada todo el tiempo al micrófono y que te mande mensajes si lo molestan en la escuela o escucha cosas, ataques. ¿Del celular? Sí. Ah, no sabía que se puede hacer eso. O sea, podés poner que la aplicación siempre esté activa. No, no sabía. O sea, te creo, pero... Podrías agarrar el celular de tu hijo, poner, no sé, no me acuerdo los nombres de la CIA. Sí, sí, sí. Conectate, está todo el... Fulanita IA. Fulanita, está, escuchá todo el tiempo lo que pasa y si alguien lo maltrata o ves algo fuera de lo común, mandame un mensaje y pasame los audios o lo que sea. Ok. Bueno, te metes un poco en la privacidad, pero Es lo dejás en la Sí. defensa de la inteligencia artificial que va a estar al tanto si pasa algo, sí te va a mandar un mensaje. No es que vas a estar escuchando todas sus conversaciones. Claro. No, y además también es una forma de prevenir un problema más serio, me parece. ¿Sí? Eso es una manera de mantener un ojo vigía que no va a estar filtrando todas las cosas. O sea, no es como que te va a decir, no, tu hijo se robó un chicle o una cosa Claro. así. Que te diga cuando lo están maltratando o están... Cuando hay situaciones serias. Claro. No por cualquier cosa. Sí. Así que, nada, ahora lógicamente hay una intervención importante. Claro, el FBI y todo eso. Más allá de eso, nacionalmente está judicializado, se está investigando, así que... Un momento, a ver, él todavía no hizo ningún crimen, así que lo único que está ahora es detenido Sí, por tentativa. tentativa. Claro. Igual eso lo pueden... Bueno, no me quiero meter como en términos como de película, pero pueden evitar, no sé, como decir que en realidad lo estaba pensando pero no lo iba a hacer o algo así, o como un chiste o algo. Y no porque tiene todo por escrito. Sí, yo sé. Tiene un cuaderno entero, lamentablemente, tiene un cuaderno entero con anotaciones de cómo quería que lo cremen después de cometer todo esto. ¿Anotó por qué dijo que lo iba a hacer? No. Qué raro. O puede ser que esté escrito, pero que no lo hayan dado a conocer al público. Tengamos en cuenta que es un menor de edad, que, bueno, metiéndonos tal vez en cuestiones de derecho, nuestra Constitución, a partir de la última reforma del año 94, le da y adopta lo que es la jerarquía constitucional de ciertos tratados internacionales y bueno, justamente el Pacto de San José de Costa Rica, que es el que se encarga de proteger a los menores, estaría amparando a este niño. Así que respetando también los tratados, no pueden tampoco No lo van a hacer. exponer. Claro, bueno, pero por lo menos ya saben que lo tienen que mandar a un psicólogo o ver. Yo creo que, a ver, va a tener que, sí, someterse a una intervención psicológica, porque acá me parece a mí que hay dos factores a tener en cuenta. Uno, el hecho de cometer o intentar cometer un hecho tal vez tan macabro. Uh-huh. Y segundo, estaba ya dándose por muerto. Sí. Eso es tristísimo, que a tus 16 años ya redactes cómo quieras que esparzan tus propias cenizas. ¿Y cómo metió tantas armas en su casa y las escondió? Porque tenía que tener una pila de armas. Sí, 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 sí. Por eso es
Es un caso muy delicado, el cual les pedimos a cada uno de ustedes que si va a hacer algún comentario lo haga con el mayor de los respetos, porque no es solamente el menor, que bueno, es la figura principal, la cual hay que proteger, hay que ayudarla y hay que, bueno, impulsarla a que vea la vida de otra manera, sino también la familia, porque deben estar sintiendo un dolor brutal. El hecho de que te entre la policía a tu casa, te tiran la puerta abajo, todos tus vecinos te están viendo, te genera también como una vergüenza y después un dolor ver que se llevan a tu hijo de 16 años. Hoy. Así que, ¿Lo habrán hecho, habrán llegado justo? O sea, me refiero, sé que no, se metieron a la casa antes de que hiciera todo esto, pero justo iba a ser ese mismo día. no, te miento si te digo. La coincidencia de lograrlo justo antes o el mismo día. No sé, eso ya te miento si te digo, sí, agradecer el gran trabajo que hizo nuestra policía y el FBI. Creo que el hecho de haber desbaratado esta, qué sé yo, intención de llevar a cabo este tipo de... Quiero cuidar mis palabras porque, bueno, es un niño, pero bueno, este posible hecho creo que fue una decisión muy acertada, así que gracias a ambas fuerzas y bueno, desearle a la familia paz, esperemos que su hijo pueda volver a estar mejor, que pueda superar tanto él como ustedes este, no sé, estadio que les pone la vida y hacerle entender que la vida no son armas, hacerle entender que la vida pasa por otro lado. Eh, un libro, hace un rato tuvimos una charla sumamente interesante sobre María Kodama y Borges. Eh, yo creo que inculcar buena lectura, inculcar buenos hábitos, forjan también buenas personas y muy ricas también personalidades. Así que ayudemos todos como sociedad, de la manera que podamos, a darle paz a esta familia, que permitan también que la justicia haga su trabajo y esperemos que bueno, salga todo bien. Sí. Después pasando a otra noticia, el día miércoles va a ser extraditado Fred Machado a los Estados Unidos. Ujú. Sabemos que es una figura importante, teniendo en cuenta, eh, bueno, lo que estuvo sucediendo con el ex candidato a diputado José Luis Espert. Sí. Así que veremos qué es lo que sucede allá en Estados Unidos, qué es lo que dirá, Y espero que salga todo bien. porque no creo que sean unas entrevistas amables, Y sí. más con Sí. cuestiones relacionadas tal vez al narcotráfico. Sabemos que el gobierno de los Estados Unidos es como, tiene una mirada muy fuerte en relación a eso. Claro. ¿Te imaginas que al final era todo legal? El narcotráfico y legalidad no creo que Era conviva. era toda harina en las cajas. Estúpidos. No me puedo hacer un pan sin que me tire la puerta abajo. Sin que, claro. Pero bueno, sepan que este miércoles extraditan a los Estados Unidos a este señor, a Fred Machado. Es una noticia en desarrollo, veremos cómo va evolucionando con el correr de los días. Entiendo que cuando tome intervención Estados Unidos van a ir a fondo y bueno, veremos qué es lo que dicen. Sí, vamos a ver. Supuestamente él, por lo que habló, tiene como mucha información.
le va a agarrar el frente al pelado. Hay que ver, porque todo lo que diga también lo va a tener que probar. Sí, Así que, vamos a ver qué dice. ¿qué es lo que dice? Después, bueno, pasando a, antes de meternos en otro hecho también complejo, vamos a noticias rápidas, tal vez un poco más alegres para algunos, tal vez para otros no. Hace unos días se votó en River para el nuevo presidente y el nuevo presidente se llama Di Carlo. Presidente de River. Presidente de River, exactamente, se fue Brito, el expresidente. Así que, bueno, esperemos que con esta nueva dirigencia River, bueno, empiece a encontrar su rumbo. Tengo entendido que no le está yendo muy bien. Y últimamente yo también escuché que No, no es lo que era. sí, exactamente. Así que, bueno, veremos qué es lo que sucede con este cambio de presidencia. Si es lo que cada uno de los hinchas votó, ¿Vos será. crees que un presidente influye tanto en un equipo? Y yo creo que las tomas de decisiones de arriba me parece que son importantes. ¿Pero vos crees que Y porque cambiar el presidente van a hacer que los jugadores jueguen mejor? no, eso corresponde al entrenador o al director técnico del equipo. Pero ponele, si el director técnico te dice, che, quiero a este, y el presidente te dice, no, no te lo traigo. Puede llegar también a generar como cierto. Sí, pero bueno, espero que por lo Hay menos cambiar el presidente le dé un poco más de impulso al equipo. al equipo, claro. Así que, hinchas de River, felicitaciones. Esperamos que, bueno, que este tiempo de cambio sea para mejor. En realidad no, porque somos de Boca. Bueno, pero si hay alguien de River que nos está mirando, sepan Lo intentamos. que tratamos de intentarlo. Por otro lado, comunicarles también que a raíz de la salida de Catalán, el ex ministro del Interior, que anunciamos el día viernes, Ujú. ya tenemos nuevo ministro, que es Santilli, Sí. el Colo Santilli. Bueno, él va a ser el nuevo ministro del Interior. Hoy tuvo todos los ministros con el nuevo jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el presidente y su hermana Karina Milei tuvieron una reunión conjunta con cada uno de sus ministros. Entiendo que fue una reunión muy productiva, muy proactiva. Se lo veía al presidente muy alegre. Eh, a cada uno de sus ministros le daba un abrazo, la verdad que muy fraternal. Así que, bueno. Quiero ver cuando empieza todo el avance y que empiecen a votar y empiecen a... Bueno, mañana tengo entendido que se junta con los nuevos candidatos a diputados. Ah, bien. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que surge de esa reunión. Desearle a cada uno de Santilli, Adorni y cada una de las nuevas personas las cuales van a ocupar un cargo dentro del gobierno, muchos éxitos. Esperamos que, bueno, lo hagan con la diligencia que corresponde, respetando cada una de las órdenes y decisiones de nuestro presidente y procurando siempre buscar un fin común tal vez, que es que crezca nuestro país. Así que, bueno, felicitarlos y pasamos a otra noticia que viene más o menos a colación con nuestro presidente, pero bueno, no tiene tanto que ver con el nuevo cuerpo de ministros. Como hablamos, hace unos días Milei se reunió con Macri. Sí. Y bueno, Macri no salió muy contento de la reunión, tuvo, bueno, ciertas discrepancias, así que esperemos que el vínculo no se haya roto. Y
esperemos que no. Solo falta que empecemos, que ahora que se está arreglando todo, empiecen que la taza se empiece a romper por otro lado. Claro. Yo creo que, a ver, como en toda relación, vas a tener momentos buenos, momentos malos, pero si tenés en cuenta los inicios, si tenés en cuenta los objetivos comunes, es necesario que dejen de lado sus diferencias y empiecen a trabajar mancomunadamente por una Argentina mejor. Entiendo que tal vez al expresidente Macri hubo ciertas decisiones las cuales no le gustaron, pero entiendo también que, bueno, es respetable también lo que opina nuestro presidente. Andá a saber que no le gustó, que sí le gustó. Y no le gustó mucho el hecho de que se vaya Francos y que tome posesión de su cargo Adorni. Ah, bueno. Son gustos, Exacto. son Sí. gustos. Así que dejen de lado tal vez diferencias las cuales no conducen a ningún lado y bueno, traten de unirse y de trabajar por una Argentina mejor. Igual Adorni no se ganó el puesto. Eh, Yo estoy medio perdido porque... se lo dio, o sea, fue encomendado por el presidente. Ah, mira, yo creo que lo había... Me da un poco la cabeza y estoy medio estúpido ahora, pero... Creí que se lo había ganado con No, votaciones. él, claro, no, es cierto lo que estás diciendo. Él estuvo en las votaciones de Cava, Sí. pero ahora dejó su lugar de que él ganó por medio del voto Ah, y por orden del presidente pasó a ocupar el cargo de jefe de gabinete. esa parte no la sabía. Eso es lo que me confundía. Así que bueno, presentarles esta noticia y quedan dos noticias nacionales, una tal vez un poco absurda y otra es un poco más fuerte. Si te parece, dejamos tal vez la fuerte para lo último. No, yo quería la fuerte primero y la después suave la- para que sea más llevadero el final. Llevadero. Bueno, comentarles que en Necochea, este fin de semana, dos adolescentes también tuvieron una especie de riña, enfrentamiento, Ujú. y se ve que uno de ellos saca un cuchillo y mientras le pegaba, lo apuñalaba. Sí. Mató al adolescente y el hecho que a mí me gustaría compartir con cada uno de ustedes y con vos, Mariam, es que no estaban solos, ¿Que lo estaban viendo los...? lo estaban filmando sus propios amigos y se estaban riendo de ver cómo apuñalaban a uno de sus amigos. Yo la verdad que me gustaría estar un segundo en la cabeza de estas personas para entender no sé, tamaña crueldad. Vos no podés reírte o estar filmando o incentivar a que dos de tus amigos se trompeen y festejar cuando uno está apuñalando al otro. No quiero tampoco meterme en la vida privada de cada uno de los involucrados, pero me parece que hay muchas cuestiones por las cuales tendrían que llamarse a la reflexión por verse involucrados en un hecho en el cual murió una persona. Creo que festejar o incentivar cuestiones de ese calibre denotan una ausencia muy fuerte por la vida, denotan una ausencia de la empatía para con el otro y el hecho de no entender o conocer los límites.
antes de llegar a un conflicto de puños, uno tiene que evitar eso. Y si ves que está escalando la agresión, separa y cada uno para su casa. No puedes permitir que dos amigos terminen resolviendo sus problemas mediante golpes. Y no solamente eso, festejar lo que sería y reírse de cuando le propinaba golpes y puñaladas. No sé sinceramente qué es lo que está sucediendo con nuestra juventud. La verdad que me genera un poco de intranquilidad lo que se está viendo en algunas partes de nuestros adolescentes y creo que hay que empezar a buscarle la vuelta entre todos para atacar de lleno a este tipo de actitudes, a este tipo de comentarios o provocaciones para evitar que se vuelva a perder la vida de un niño. Sí, estaba viendo, pones en Necochea y te En- sale todo esto de sí, una. sí, sí. Lamento, la verdad, desde lo más profundo de mi corazón, que posiblemente haya sido una ridiculez por la que se pelearon, pero que hayan tenido que escalar hasta sacar un cuchillo y apuñalar a su propio amigo sin saber las consecuencias, sin saber las consecuencias. ¿Cómo sabes que eran amigos, que no era todo un... Porque en las noticias se presentaban como un grupo de amigos que se los ve por la filmación de sus propios amigos que estaban discutiendo, empezaron primero con golpes de puño y después se ve que uno saca un cuchillo y empieza a golpearlo con los puños y a apuñalarlo. Bah, qué desastre, qué desastre. Yo la verdad que entre esa noticia y la de el otro niño con la réplica de las armas, no sé qué está sucediendo con nuestros adolescentes, pero acá tal vez es más perverso el hecho de filmarlo y reírte. Sí, sí. No sé. ¿Cómo No hay, podés no hay reír? excusa, no hay, no hay... No hay nada, no hay nada. ¿Cómo podés reírte de alguien que está siendo apuñalado? Y no sé, no creo que no se hayan dado cuenta. No tengo respuesta coherente para un caso, ni siquiera he visto de manera objetiva, neutral, lo que sea. No, no, no sé. Esto es un desastre. No puede ser analizado con ningún tipo de neutralidad, teniendo en cuenta que producto de una irresponsabilidad o producto de un salvajismo se cobraron con la vida de una persona. Andás a ver por la ridiculez que se estaban peleando también. Sí, andás a ver. Se justificaba llegar a los golpes y luego a apuñalar. Es un delirio. La verdad que es un delirio. Pero bueno, trabajemos, padres, colegios, clubes y toda la sociedad en tratar de atacar de lleno a este tipo de situaciones en las cuales no pueden suceder este tipo de cuestiones. No puede estar dos adolescentes peleando y lo mismo, ¿qué hacía un adolescente saliendo de su casa con un cuchillo? A menos que ya lo tenía pensado. ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? No. Tal vez los otros se reían porque sabían que iba a pasar. A ver, es una hipótesis, puede ser, Sí, yo solo me... No puede estoy ser, afirmando nada. puede ser. Son teorías. El hecho es que, bueno, no permitan que se repitan este tipo de situaciones. Son cuestiones las cuales hacen mucho daño a la sociedad y a la familia de los involucrados. Y bueno, por último, en lo que respecta a las noticias nacionales,
Un dato medio random, lo leí en el diario y bueno, quería compartirlo con cada uno de ustedes. Escucha esto, el 30% de las personas las cuales leen el horóscopo y en el horóscopo les indica que no es buen momento para irse de vacaciones, cancelan sus vacaciones. ¿Qué opinas? Bueno, primero, bueno, vamos, muy estúpido. Tenés que tener mucho miedo de una situación tan específica. Que puede llegar a sucederte, claro. Sí, cualquiera. Es como las personas esas que dicen, no, es que Júpiter está con Saturno y significa que me van a caer billetes del cielo si voy por Santa Fe. Claro, sí. Son cosas irrelevantes. Tenés que tener mucha fe y creer en el horóscopo. Mucho en esas cosas, claro. Entiendo que sean de los chinos, pero hasta... No, acá argentinos, Es que el horóscopo es chino. Claro, sí, pero es el 30% de la gente que, bueno, contrató viajes y ve que el horóscopo no le da muy bien, cancelan. No, ni ahí. Yo nunca me fijé en eso ni nada. No, y además si ya lo tenés pago, andá y disfrutá. Si fuera así de fácil, ¿cuándo me compro la quiniela? El horóscopo me dice que mañana. De última, si algo te salió mal, lo tomás como anécdota. No, qué sé yo. Pero la verdad me pareció chistoso. Bueno, a menos que digan, justo el avión que te tomaste estalló en 2 centímetros cuando salió, dije, no. Claro, el horóscopo no se equivocó. ¿Ves que tenía que seguir el horóscopo? Así que bueno, les comentamos esta última noticia y bueno, pasamos rápido a las noticias internacionales. Bueno, el presidente Donald Trump confirmó que no le quedan muchos días al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, bien. Así que, bueno, veremos qué es lo que deciden hacer. Sí. Posiblemente Espero que se rindan y que acepte su final. Sí, Lo dudo, pero espero que pase eso. Posiblemente se venga algún ataque tal vez sorpresa. Me parece, lamentablemente espero que no afecte a ningún civil y que si tienen que sacarlo, porque sabemos que está ahí sin el voto popular de la gente, ya que el último sufragio fue corrompido, no se mostraron las planillas, el mundo le exigió las planillas y no se mostró nada. Sí, ya se sabe que es un desastre ahí. Sí, así que bueno, veremos qué es lo que sucede. Comentarles también que hubo un desastre tal vez natural en España, en Andalucía, se inundaron las calles, lo mismo que pasó acá en Buenos Aires hace unos días. Como hermanos, pasa en San Martín, pasa en Andalucía. Pasa Somos tan para cual. en España, claro, desearle a cada una de las familias las cuales se vieron afectadas mucha fuerza. Si necesitan algo, contáctense a nuestras redes sociales que están acá para poder darle luz a cada una de las necesidades que tengan. Hacemos unas espectaculares paellas. Sí. Y por último, y ya con esto cerramos, la última noticia internacional es que hay lamentablemente una guerra civil en Sudán. ¿Sudán está en África? Sí. Es que lo estoy ubicando en el mapa y no me acuerdo muy bien en qué parte está. Sí, hay una guerra civil, la cual, se está cobrando varias vidas. Lo mismo que con España, si necesitan que le demos luz a cualquiera de sus reclamos, si necesitan, no sé, qué sé yo, bienes para el alimento diario, comuníquense con nosotros para poder, darlo a conocer por este medio y tratar de ayudarlos de alguna manera posible. Sudán es un país con un gobierno estable, es un país estable. Y la verdad que no tengo ni idea, me suena que es un país súper estándar. Sí,
no, pero bueno, está muriendo gente y está complicado. Si es un país tercermundista, bueno, pero digamos que la verdad que no sé cómo está, no sé cómo es Sudán. A ver, tiene una situación compleja y muy delicada que, bueno, devino en una guerra civil. Y si es una guerra civil, bueno, es que el pueblo contra el gobierno. A menos que sea pueblo contra pueblo. Y yo creo que hay de todo. Me parece que hay de todo. Pero bueno, desearles paz y insistir en cualquier ayuda que necesiten, comuníquense con nosotros. Así que, bueno, llegando ya a los últimos minutos del programa, agradecerles por haber compartido junto a nosotros esta noche de lunes, una noche interesante, el cual tuvimos un entrevistado muy interesante, valga la redundancia, comentando su vínculo con María Kodama. Espero que, bueno, si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios. Recordarles que los videos, si quieren volver a verlos, los van a poder encontrar en YouTube. Si les gusta el contenido, por favor, dejen un me gusta, compártanlo. Y bueno, cualquier sugerencia que tengan para hacernos, pueden comunicarse directamente con nosotros y bueno, de ser posible, la llevaremos adelante. Así que gracias nuevamente, espero que tengan una muy linda semana y nos estaremos encontrando el día viernes a las 10 de la noche. Nos vemos.